La sentencia imposible. El reloj de la sala de espera del hospital marcaba las 10 en punto, pero para Sofía era como si los minutos se estiraran hasta convertirse en horas interminables. Sentada en una de las incómodas sillas azules, con la espalda rígida y las manos apretadas sobre un sobre blanco que contenía los resultados de sus exámenes médicos, sentía que todo a su alrededor se volvía difuso. El murmullo de la gente, el sonido lejano de un carrito de limpieza, incluso el llanto de un niño al otro extremo del pasillo, nada parecía real. Había pasado semanas convenciéndose de que los mareos, la fatiga constante y ese dolor persistente en el costado no eran más que consecuencias del estrés. Trabajaba como editora en una pequeña editorial y solía pasar noches enteras revisando manuscritos, bebiendo café en exceso y descuidando las comidas. Eso tiene que ser, se repetía una y otra vez. No puede ser otra cosa. Pero entonces vinieron los desmayos repentinos, los moretones inexplicables y el cansancio que la dejaba sin fuerzas incluso para subir un tramo de escaleras. Su madre, Carmen, insistió en que fuera al médico. Su hermano menor, Julián, la acompañó a las primeras consultas. Lo que empezó como simples análisis terminó convirtiéndose en una cadena de pruebas cada vez más invasivas. Resonancias, biopsias, consultas con especialistas. Y ahora, al fin, el día había llegado. El sobre que tenía entre las manos contenía las respuestas. Cuando escuchó su nombre en voz del asistente, Sofía Martínez, el corazón se le aceleró como si quisiera escapar de su pecho. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, y caminó hacia la puerta que decía en letras negras, Dr. Herrera, Oncología. El consultorio olía a desinfectante. El doctor, un hombre de unos 60 años, cabello entrecano y gafas gruesas, la recibió con un gesto serio pero no hostil. La invitó a sentarse frente a su escritorio, sobre el cual reposaban varios expedientes y una computadora encendida. Gracias por venir, Sofía. Su voz era calmada, pero con esa firmeza que solo tienen los médicos con décadas de experiencia. Ya tengo los resultados. Ella tragó saliva y asintió, incapaz de responder. Se mordía el labio inferior. Sus dedos se apretaban con tanta fuerza alrededor del sobre que los nudillos se le habían puesto blancos. El doctor abrió una carpeta, repasó los documentos y luego la miró directamente a los ojos. Debo ser completamente honesto contigo. Los exámenes muestran un diagnóstico muy serio. Tienes cáncer avanzado, y lamentablemente la enfermedad ya ha hecho metástasis. La palabra resonó como un trueno en su mente, metástasis. Sofía sintió un vacío en el estómago, un vértigo repentino, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Metástasis?, preguntó en un susurro. Sí. El doctor asintió, ajustándose las gafas. El cáncer se ha extendido a varios órganos. Comprendo lo duro que es escuchar esto, pero debo decirte la verdad, en este punto, los tratamientos convencionales no funcionarían. Hizo una pausa. Y entonces llegó la frase que cambiaría todo. No hay nada que hacer. El silencio que siguió fue insoportable. Sofía lo miraba sin parpadear, con la respiración entrecortada. Sentía que todo el aire de la habitación había desaparecido de golpe. No, no puede ser, murmuró. El doctor suspiró. Había pronunciado esas palabras muchas veces, pero cada paciente era distinto. Algunos reaccionaban con incredulidad, otros con lágrimas, otros con resignación inmediata. Sofía parecía estar entre el shock y la negación. Podemos darte cuidados paliativos, continuó él. Medicación para manejar el dolor, apoyo psicológico. Sé que es duro, pero es lo más sensato. No quiero que pierdas tus fuerzas en falsas esperanzas. Falsas esperanzas. Aquella expresión golpeó a Sofía con más fuerza que el diagnóstico mismo. No podía aceptar que su vida se redujera a esperar la muerte en una cama, dopada por calmantes. Miró al suelo. Recordó los proyectos que había dejado pendientes, el libro de relatos que nunca se atrevió a terminar, los viajes que había soñado hacer, la promesa que le hizo a su mejor amiga de recorrer juntas la ruta de los castillos en Escocia, las charlas con su madre sobre los nietos que algún día tendría. ¿Todo eso debía quedar en nada? No. No podía ser. Algo dentro de ella comenzó a encenderse. No era rabia, ni desesperación, sino una determinación visceral, primitiva.
Una voz clara y poderosa que brotaba desde lo más profundo: no me rindo. No todavía. Respiró hondo, levantó la mirada y se encontró con los ojos del doctor. Con todo respeto, usted no decide cuándo termina mi historia, dijo con voz firme, aunque por dentro se sentía hecha pedazos. El doctor arqueó una ceja, sorprendido. Estaba acostumbrado a pacientes que asentían en silencio o rompían a llorar, pero no a esa chispa de rebeldía. Sofía se levantó de la silla, tomó el sobre con fuerza y salió del consultorio sin mirar atrás. Caminó por el pasillo con pasos inseguros al principio, pero cada paso parecía darle más firmeza. En la sala de espera, su madre se levantó alarmada al verla, pero Sofía solo pudo abrazarla sin decir palabra. Carmen entendió que las noticias no eran buenas, pero también percibió algo distinto: la extraña determinación en la mirada de su hija. De camino a casa, en el asiento trasero del coche de su hermano, Sofía observaba las luces de la ciudad a través de la ventana. Todo seguía igual: la gente caminando por las calles, los autos tocando la bocina, las tiendas abiertas. La vida continuaba, indiferente a su tragedia. Y entonces lo decidió. No sería una víctima. No dejaría que un papel con resultados médicos dictara su destino. Había escuchado historias de personas que desafiaron los pronósticos, que buscaron alternativas, que encontraron fuerzas en lugares insospechados. Ella haría lo mismo. Al llegar a su habitación esa noche, Sofía abrió su cuaderno de tapa dura, aquel donde solía anotar ideas para cuentos, y escribió en letras grandes: hoy comienza mi lucha. No importa lo que digan. No me rindo. Cerró el cuaderno con fuerza y se tumbó en la cama. No sabía cómo lo haría, no sabía qué camino seguiría, pero tenía claro lo esencial: su historia aún no había terminado. La rebelión de la esperanza. El sol de la mañana entraba tímidamente por la ventana del cuarto, pintando la pared con tonos dorados. Sofía llevaba horas despierta, con los ojos abiertos y la mente en un torbellino incesante. La frase del doctor resonaba sin descanso: no hay nada que hacer. Pero en su cuaderno, la última línea escrita la noche anterior brillaba en su memoria como una antorcha. Hoy comienza mi lucha. No importa lo que digan. No me rindo. Se levantó despacio, aún con el cuerpo pesado por el cansancio acumulado de las últimas semanas, y caminó hasta el espejo. Su reflejo mostraba un rostro pálido, ojeras profundas y una mirada cansada. Sin embargo, detrás de esos ojos había una chispa, una luz que no estaba dispuesta a apagarse. Mientras se cepillaba el cabello, escuchó a su madre moverse en la cocina. El aroma del café recién hecho se filtró hasta su habitación. Por un momento, casi sintió normalidad. Casi. Al bajar, Carmen la recibió con una sonrisa triste, esa que solo las madres saben fingir cuando intentan ocultar su dolor. ¿Dormiste algo, hija?, preguntó, sirviéndole una taza. Poco. Sofía se encogió de hombros y se sentó a la mesa. Estuve pensando. Carmen dejó la jarra a un lado y se sentó frente a ella, apretando sus manos con ternura. Mi amor, ya escuchaste al doctor. Lo mejor es que aprovechemos el tiempo, que hagas lo que quieras hacer. Que vivas tranquila. Sofía la miró con una mezcla de ternura y rebeldía. Mamá, no me digas que acepte morir. No estoy lista. La mujer bajó la vista, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de su hija. No se trata de rendirse, se trata de no sufrir de más. ¿Y si sufrir un poco más es lo que me da una oportunidad?, respondió Sofía con firmeza. El silencio cayó sobre la mesa. Julián, que hasta ese momento no había dicho nada, intervino. Hermana, entiendo que quieras luchar, pero ¿contra qué? Ese doctor es de los mejores. No dijo esas palabras a la ligera. Entonces buscaré otros. Sofía levantó la barbilla. Si aquí no hay respuestas, las encontraré en otra parte. Los dos la miraron con preocupación, pero también con cierto asombro. Esa era Sofía, la misma niña que de pequeña trepaba a árboles pese a las advertencias, la misma adolescente que defendía a sus amigos cuando eran molestados en la escuela, la misma mujer que jamás aceptaba un no como respuesta. Primeras búsquedas. Ese mismo día, Sofía encendió su computadora portátil y comenzó a investigar. Navegó por foros médicos, artículos,
testimonios de pacientes que habían desafiado los pronósticos. Descubrió historias de personas que, tras ser desahuciadas, habían recurrido a cambios drásticos en la alimentación, terapias alternativas, medicina integrativa, incluso viajes a otros países en busca de tratamientos experimentales. Cada historia era como un salvavidas lanzado en medio del océano. Algunas parecían inverosímiles, casi milagrosas, pero Sofía no las desechaba. Si alguien lo logró, ¿por qué no yo? Tomó notas en su cuaderno. Dieta cetogénica y ayuno intermitente. Terapias con células madre. Medicinas ancestrales de comunidades indígenas. Ensayos clínicos en Europa. Programas de meditación y control mental. La lista crecía y crecía, al igual que la determinación en su pecho. La incredulidad de los demás. Al día siguiente, Sofía llamó a su mejor amiga, Laura. ¿Quieres que te cuente algo increíble? Empezó Sofía. Laura, al otro lado de la línea, permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Claro, dime. El doctor me dijo que no hay nada que hacer. El silencio se volvió más pesado. Dios mío, Sophie, susurró Laura, conteniendo las lágrimas. ¿Y qué piensas hacer? Luchar. La respuesta salió sin titubear. No voy a aceptar eso. Estoy investigando alternativas. Laura suspiró. Te admiro por tu valentía, pero también me preocupa que te aferres a falsas esperanzas. No quiero que termines decepcionada. Prefiero luchar y perder, que rendirme sin haberlo intentado, respondió Sofía. Laura no insistió más. Sabía que cuando Sofía tomaba una decisión, nada ni nadie podía desviarla de su camino. El primer paso, el cuerpo como aliado. Entre las decenas de testimonios que leyó, uno llamó especialmente su atención, el de una mujer que aseguraba haber mejorado notablemente su salud cambiando por completo su alimentación y adoptando un estilo de vida disciplinado. El cáncer se alimenta de azúcar, había escrito aquella mujer en un blog. Yo decidí dejar de darle lo que quería. Sofía subrayó esa frase en su cuaderno. Si había algo que podía controlar desde ya, era lo que comía. Esa tarde, fue con su madre al supermercado. En lugar de los pasillos de galletas, panes y dulces, se enfocó en verduras frescas, frutos secos, pescados y carnes magras. Cambió las gaseosas por agua con limón, los snacks procesados por semillas y aguacates. ¿Estás segura de esto? Preguntó Carmen, sorprendida al ver el carrito lleno de alimentos que nunca solían comprar. Sí. Sofía sonrió. Tal vez no cure todo, pero me dará fuerzas para pelear. El encuentro inesperado. Una semana después, mientras hojeaba un libro en la librería local, una voz la interrumpió. Perdona, ¿ese es Anticáncer de David Servanes Schreiber? Sofía levantó la vista y vio a una mujer de unos 50 años, cabello corto y ojos vivaces. Sí, respondió. Lo encontré de casualidad. La mujer sonrió. Ese libro me ayudó mucho cuando pasé por lo mismo que tú. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Tú, tuviste cáncer? Sí. Asintió la mujer. Hace 10 años. También me dijeron que no había nada que hacer. Pero aquí estoy. Sofía la miró como si hubiera encontrado un faro en medio de la oscuridad. ¿Cómo lo lograste? La mujer le tendió una tarjeta con su nombre, Isabel Rivas, coach de salud integrativa. No es una fórmula mágica. Fue un conjunto de cambios, alimentación, ejercicio, terapias complementarias, pero sobre todo, la mente. Si quieres, puedo contarte más. Sofía guardó la tarjeta como si fuera un tesoro. Una decisión firme. Esa noche, al regresar a casa, escribió de nuevo en su cuaderno. He encontrado a alguien que lo logró. Si ella pudo, yo también puedo. Mañana la llamaré. Miró su reflejo en el espejo otra vez. Ya no veía solo una paciente enferma. Veía a una mujer en pie de guerra. Su familia seguía dudando, sus amigos seguían temiendo lo peor, pero dentro de ella crecía algo más fuerte que el miedo, la certeza de que la esperanza también es una forma de medicina. El camino sería largo, incierto, lleno de obstáculos. Pero Sofía ya había dado el primer paso. Y ese, aunque pequeño, era gigantesco en su rebelión contra el destino.
La victoria de lo imposible. El reloj de la sala marcaba las 7 de la mañana cuando Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. Frente a ella estaba Isabel, sentada con la serenidad de quien ya ha recorrido ese mismo camino. Hoy no es el final, Sofía, dijo Isabel con voz suave. Hoy es un nuevo comienzo. Aquellas palabras la envolvieron como un abrigo. Ya llevaba 3 meses bajo la guía de Isabel, una estricta rutina alimenticia sin azúcares ni procesados, largas caminatas matinales, sesiones de meditación y visualización donde imaginaba a su cuerpo sanando. Había aprendido a escuchar a su organismo y, sobre todo, a dominar el miedo. Pero no todo había sido fácil. Hubo noches en que lloró abrazada a la almohada, convencida de que no resistiría el dolor. Días en los que el cansancio parecía arrastrarla al abismo. En más de una ocasión quiso rendirse. Y, sin embargo, ahí estaba, de pie, con una fortaleza que ni ella misma sabía que poseía. La primera señal. El día que recibió los resultados de sus primeros exámenes de control, Sofía temblaba como una hoja. Julián la acompañaba en la sala de espera. «Pase, señorita Sofía», dijo la enfermera. Al entrar, vio al nuevo médico que aceptó llevar su caso, el doctor Martínez, un oncólogo con fama de ser escéptico pero justo. El hombre ajustó sus gafas y miró el papel. Interesante. Sofía contuvo el aliento. ¿Qué significa interesante?, preguntó Julián. El doctor levantó la vista. Significa que, aunque el tumor no ha desaparecido, su avance se ha detenido. Los marcadores están sorprendentemente estables. El corazón de Sofía dio un salto. ¿Eso es bueno? Es mejor de lo que esperaba, respondió el médico, aún incrédulo. No puedo explicarlo del todo, pero su estado general también es mejor que el de la mayoría de los pacientes en su fase. Sofía sonrió, y en ese instante supo que su rebelión empezaba a dar frutos. Los momentos de sombra. Sin embargo, la batalla no era lineal. Meses después, durante una revisión rutinaria, los resultados no fueron tan alentadores. El tumor había mostrado signos de crecimiento nuevamente. Aquella noche, Sofía se encerró en su habitación y dejó que las lágrimas corrieran libres. Golpeó la almohada, gritó en silencio. Carmen tocó la puerta con suavidad. ¿Puedo pasar? Sofía no respondió, pero su madre entró igual. Se sentó a su lado, acariciándole el cabello como cuando era niña. Hija, no estás sola. ¿Y si todo esto es inútil, mamá? ¿Y si solo estoy alargando lo inevitable? Carmen apretó su mano con fuerza. El día que naciste, los médicos también dijeron que era imposible que sobrevivieras al parto. Tenías apenas unos minutos de vida y mírate ahora. Tú siempre has desafiado lo imposible. Sofía la miró con lágrimas en los ojos. Quizás tenía razón. Quizás rendirse era lo único verdaderamente inútil. La transformación de su entorno. La determinación de Sofía comenzó a contagiar a quienes la rodeaban. Julián, que al principio era el más escéptico, terminó acompañándola a las caminatas matinales. Incluso adoptó algunos cambios en su alimentación. Hermana, nunca pensé que yo dejaría las gaseosas, bromeaba, pero parece que me siento mejor sin ellas. Laura, su mejor amiga, se convirtió en su compañera inseparable en las sesiones de meditación. Al final, me estás enseñando más tú a mí que yo a ti, confesó una tarde. Hasta Carmen, que solía preparar guisos llenos de azúcar y harinas, aprendió a cocinar con especias naturales y vegetales frescos. La casa entera se transformó. Donde antes había una atmósfera de resignación, ahora había un aire de lucha compartida. La voz de la duda. A pesar de los pequeños avances, el doctor Martínez mantenía una postura firme. No quiero dar falsas esperanzas, decía. El camino que has elegido no está avalado por la ciencia de manera concluyente. Doctor, ¿usted cree que estoy equivocada?, preguntó Sofía en una cita. Él suspiró. Creo que la medicina aún no lo sabe todo. Y creo que tu caso merece atención. Lo que estás haciendo, sea lo que sea, está teniendo algún efecto. Aquella respuesta, aunque no era una confirmación, significaba mucho. Era un reconocimiento a su esfuerzo. El milagro cotidiano. Pasaron los meses, y Sofía empezó a notar transformaciones más profundas.
Ya no despertaba con el cuerpo tan rígido, su piel recuperó un leve brillo, y su ánimo era distinto. ¿Te das cuenta de que vuelves a reír como antes?, comentó Julián un día mientras desayunaban. Ella sonrió. Reír es mi mejor medicina. Incluso se atrevió a retomar actividades que había dejado: pintar acuarelas, escribir pequeños relatos, escuchar música en la terraza mientras caía la tarde. Cada momento se convirtió en un milagro cotidiano. El desenlace inesperado. Un año después de aquel fatídico diagnóstico, Sofía volvió a la clínica para un nuevo examen completo. Isabel la acompañó, como siempre. El doctor Martínez entró con el sobre en la mano, más serio de lo habitual. Sofía, no sé cómo explicarlo. Ella sintió un nudo en el estómago. Dígame, por favor. El médico levantó la vista, con un brillo extraño en los ojos. El tumor ha reducido su tamaño de manera significativa. No es común. De hecho, es algo extraordinario. Carmen rompió en llanto. Julián se llevó las manos al rostro. Isabel sonrió como si hubiera sabido la respuesta desde siempre. Sofía, con las manos temblorosas, preguntó: ¿eso significa que tengo una oportunidad? El médico asintió. Significa que tu lucha no ha sido en vano. Contra todo pronóstico, estás ganando terreno. La promesa. Esa noche, Sofía escribió la última página de su cuaderno. Un día me dijeron que no había nada que hacer. Hoy demostré que siempre hay algo. No sé qué traerá el futuro, pero prometo vivir cada día con fe, gratitud y esperanza. Mi batalla es mi victoria. Guardó el cuaderno en su mesa de noche y miró al cielo desde la ventana. La luna brillaba serena, como si celebrara con ella. Sofía entendió, al fin, que la vida no se mide en diagnósticos, sino en la fuerza con la que se decide enfrentarla. El doctor había dicho que no había nada que hacer. Ella eligió escribir otra historia. Y lo logró.